Annette trabaja en la MSP Global, es experta en datos y trabaja en la IOC, es la Comisión Intergubernamental Oceanográfica. Y bueno, Annette tendrá 13 minutos, incluyendo el tiempo para preguntas, y habrá un cronómetro que le ayude a orientarse con respecto al tiempo. Le damos la palabra, por favor, a Annette. Ok, excelente. He compartido ahora mi pantalla. Espero que puedan ver la imagen. Y si confirmamos que así es, entonces les doy las buenas tardes. Soy Annette Sheffer, trabajo con MSP Global Initiative de la IOC. Y bueno, me gustaría presentarles nuestras dos cajas de herramientas sobre datos. Primero, sobre cómo desarrollar infraestructura de datos para MSP y cómo utilizar la observación de océanos. Ambas pueden transferirse a nuestra plataforma. Son temas muy basados en datos. No se refiere a un ejemplo específico, sino al aspecto de datos. Me gustaría explicarles los puntos más importantes y mantener el equilibrio entre el contenido de la herramienta y la aplicación que se podría tener en el contexto de esta reunión. Primero, me gustaría agradecer a todas las personas expertas que participaron en el desarrollo de estas herramientas de datos, todas las personas que revisaron, desarrollaron, editaron. Algunas personas están participando en este evento, ya sea hoy o en los próximos días. Es una larga lista de nombres que no pudimos incluir en las diapositivas porque son muchas personas, pero sí aparecen en cada publicación. Entonces, se trata de un trabajo colaborativo que refleja el conocimiento y la aportación de un conjunto global de expertos y expertas en la infraestructura em, que se está desarrollando y en la planificación espacial de los océanos. Y bueno, tenemos diferentes datos de interfase. Hay una convergencia entre ciencia oceanográfica, planeación y conservación por un lado y después la integración de datos, uso y gestión. Y el resultado son estas cajas de herramientas de datos o Data Toolboxes. El volumen 1 es para la infraestructura espacial de datos, SDI, como le voy a llamar, y el segundo volumen es sobre observaciones oceanográficas. Ambas son importantes para el desarrollo de Atlas. Y bueno, ¿por qué se abordan estos dos temas? ¿Por qué es importante para el desarrollo de atlas oceánicos? Bueno, el SDI es la base de cualquier tipo de gestión de datos de atlas. Y algunos puntos importantes son la organización de datos y su almacenamiento, el sistema de gestión de las bases de datos, las entradas y acceso de datos, visualización y análisis, seguridad y gobernanza. Entonces, se da importancia a todos estos aspectos tan importantes para el desarrollo de Atlas y por lo tanto es muy importante establecer el SDI como primer objetivo en cualquier proyecto. Después tenemos datos de observación que se incluyen en el SDI. Esto tiene que ver también con el estado y la variabilidad del océano y también es importante saber cuáles son las propiedades físicas y biogeoquímicas, actividades de pesca, por ejemplo, se tiene que contemplar. Y en cuanto a observación, también se puede agregar información adicional al SDI, por ejemplo, datos socioeconómicos y otros datos. Después se puede trabajar con este tipo de información para organizarla, visualizarla, analizarla a través de un atlas oceánico, como se puede ver en la imagen de captura de pantalla que se utilizó como ejemplo en la presentación. Me gustaría también proporcionarles una definición de una Data Toolbox, una caja de herramientas de datos. El objetivo general es que los datos sean accesibles. Datos que normalmente no son accesibles o causan hasta temor en algunas personas, queremos que sean accesibles. Se combinan diferentes tecnologías, diferentes enfoques, sistemas, software, buenas prácticas, incluye algunos ejemplos, estudios de caso y este conjunto de herramientas y guías está disponible a quienes desarrollan Atlas, hacen análisis, personas en el área que quieran utilizar la integración de observación de océanos y esto también apoya la creación de proyectos de Atlas. También tenemos secciones con texto
también ilustraciones, tablas, listas donde se recopila información. Hay recuadros que dan recomendaciones. Hay listas de verificación para realizar ciertos procesos. Hay varios ejemplos, estudios de caso de todo el mundo donde se hablan de diferentes ejemplos de observación, diferentes iniciativas y hay también diagramas de flujo que recopilan y simplifican las explicaciones de procesos complejos y hacen que sea más fácil la comprensión. Ahora me gustaría darles una explicación del contenido de cada una de estas cajas de herramientas. Quisiera mostrarles cuáles son las herramientas y temas que se abordan ahí. En la primera, cómo podemos crear una infraestructura espacial de datos para MSP. Hay diferentes aspectos importantes en cada capítulo. En el diagrama del lado izquierdo se explican los capítulos. En el capítulo 1 se habla de lo que hay que considerar para establecer el SDI. El segundo capítulo se trata sobre datos como tal. Después se habla de la arquitectura web necesaria, seguridad y privacidad en los datos, se habla sobre gobernanza y la configuración y el último capítulo es sobre monitoreo, evaluación y adaptación de SDI. Hablaré con más detalles sobre algunos capítulos específicamente. El primero, como les decía, es sobre la etapa de preparación. Antes de establecer esta infraestructura, se sugiere una secuencia de tareas que se deben cumplir y estas aparecen en azul. También aparecen algunos ciclos de retroalimentación que van y vienen a lo largo del proceso. Entonces hay que pasar por cada una de estas tareas o etapas eh, para configurar correctamente la infraestructura. Después, el segundo capítulo se trata de datos exclusivamente y hay tres subcapítulos. Primero, los aspectos fundamentales de los datos, marcos de datos, categorías, cómo lidiar con incertidumbre en los datos, formatos, símbolos. Después se habla de varios aspectos de los metadatos, la estandarización, la importancia también de incluir este tipo de metadatos en el SDI y cómo hacer que sea fácil de leer. Después se habla sobre la arquitectura de los datos con diferentes modelos de datos, formatos, sistemas de gestión, opciones de almacenamiento, conectividad, acceso, análisis y visualización de datos. Hay diferentes opciones. Del lado derecho hay uno de nuestros gráficos donde intentamos resumir los aspectos más complejos de la arquitectura de datos, ya que esta es muy compleja, pero las pusimos en gráficos para una mejor comprensión. Entonces hay gráficos, hay diagramas de flujo para que sea lo más comprensible posible. Después tenemos el tercer subcapítulo que aborda las mejoras prácticas en el uso de datos, em, cuáles son los mejores métodos de control de calidad, por ejemplo, crear diferentes versiones, limpieza de datos, hablamos sobre accesibilidad y cómo compartir los datos con buenas prácticas y también hay un resumen gráfico del lado derecho que habla sobre los aspectos más importantes de las mejores prácticas y recomendaciones en el uso y gestión de datos. Después se habla sobre arquitectura web, conectividad e interoperabilidad del SDI. Se habla de todos los niveles, desde el local hasta el global, cómo lidiar con un volumen creciente de datos y los diferentes aspectos del portal web para que esta interfaz que es tan importante en la web se pueda construir y establecer. Del lado derecho también hay una representación gráfica de la conectividad de la SDI en diferentes niveles, desde los sistemas locales de datos en la parte de abajo hasta los niveles globales en la parte de arriba. Y esto también ayuda a que sea un poco más fácil entender el tema. El siguiente capítulo es sobre la seguridad de datos e incluye temas como sensibilidad de los datos, cómo compartirlos, cómo generar confianza, gestionar datos sensibles y hay también una secuencia de datos sugerida para que la SDI sea segura a largo plazo y esto lo pueden observar del lado derecho. El siguiente capítulo se trata sobre la gobernanza y la configuración. Se habla sobre la estructura, compartir, comunicación, participación y recursos humanos.
Y el último capítulo se trata de monitoreo, evaluación y adaptación, así que es el desarrollo ya concreto de la SDI y se sugieren diferentes métodos de monitoreo, evaluación, criterios de éxito, por ejemplo, los indicadores de desempeño, los indicadores claves de desempeño, KPIs, y cómo mejorar la infraestructura. Estas listas pueden ser muy largas y complejas, pero ofrecemos un diagrama de flujo con diferentes tareas que se deben cumplir y así facilitar un poco más el proceso. Bueno, esa fue la primera parte, que era una explicación breve, pero ahora pasaré a la segunda toolbox, que se trata de cómo utilizar las observaciones oceánicas para MSP. La primera se utiliza como referencia y siempre la consultamos para buscar datos relacionados con los temas. Entonces siempre empezamos con una descripción general de cuáles son los beneficios de la integración de observaciones oceánicas en el Atlas, y esto tiene muchos beneficios. Todo nos puede llevar a un MSP mucho mejor. Y en el primer capítulo se habla sobre diferentes conceptos, técnicas, plataformas. Como pueden ver, hay una imagen que habla sobre diferentes plataformas, cuáles son las iniciativas clave para la observación, cómo se recolectan, agregan, coordinan los datos. Hay una lista de ejemplos, hay diferentes opciones para cada opción. Y después se habla sobre cómo integrar los datos en el Atlas, cómo es que los usuarios pueden incluir datos al sistema, entonces no solo extraer, sino ingresar información. Hablamos de datos, observaciones, también hablamos de las variables oceánicas desarrolladas por el sistema de observación GOOS. Hemos debatido sobre formatos de datos, la interoperabilidad de sistemas de datos y cómo se vinculan con el sistema global. Se dan explicaciones detalladas sobre cómo los datos de observación de océanos se pueden integrar al sistema. Aquí hay un ejemplo del mapa OBIS. También aquí hablamos sobre qué datos de observación es útil y adecuado para los proyectos de atlas oceánicos. Una cosa es saber sobre los datos, formatos, estructuras, pero también es muy importante hablar sobre cuáles son los distintos indicadores y conjuntos de datos y lo que significan en el contexto de MSP y para qué son útiles cada uno. Hemos compilado una lista detallada de las variables o métricas derivadas que son adecuadas para tareas analíticas específicas, que será útil para seleccionar datos adecuados para cada una de esas tareas. Y en el último capítulo hablamos del futuro y hablamos de tendencias emergentes en observación oceánica. Damos avances técnicos y qué significan para la disponibilidad de datos y resolución. Hablamos de tendencias digitales en océanos, Big Data, también relevante para la observación oceánica y MSPs y para ver potenciales futuros desarrollos de integración con inteligencia artificial. Y otro punto importante es una cooperación internacional mejorada, sobre todo, por supuesto, industrias emergentes como posibles contribuyentes a futuro, por ejemplo, granjas eólicas oceánicas y la necesidad de establecer relaciones. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo del Atlas Oceánico con una integración y para que ésta sea fácil y sencilla, estas cajas de herramientas de datos tienen acceso abierto. Somos parte de la biblioteca digital de la UNESDOC. Tenemos un sitio de internet específico para una versión en línea, ambos accesibles a través del sitio de MSP Global y voy a darles el enlace en el chat en un momento. Espero que muchos de ustedes utilicen estos recursos y que vean la gran cantidad de datos sobre áreas y cosas complicadas que son tan importantes para los que ejercen el MSP y tienen proyectos oceánicos. Muchas gracias y ahora le devuelvo la palabra a Ned. Muchas gracias a Ned por esta presentación tan clara. Y me parece que has llegado al corazón de este asunto. He trabajado durante muchos años y también hemos redactado algunas guías sobre documentos sobre casos, estudios de caso. Son fundamentales para los desarrolladores de Atlas, este material que tienen ustedes ahí. Y nada más, una nota para los participantes indicando que hay varios enlaces que se acaban de poner en el chat
Ahí pueden encontrar información adicional sobre el material que Annette ha mencionado. Y como dijo Will, son herramientas de trabajo muy útiles. Una pregunta muy rápida, Annette, cuando hablas de esta infraestructura de datos. Hay muchos elementos, todos son fundamentales. Si tuvieras que elegir uno que consideraras como el pilar que tiene todo en su sitio, ¿qué crees que las personas nuevas a este campo deberían de ver si tratan de desarrollar un atlas o algún elemento de datos espaciales o infraestructura de datos espaciales? Yo diría que la arquitectura de datos, esto es lo que las personas consideran y con razón que es muy complicado, sí es complicado, pero no es imposible llegar a ese punto y es sumamente importante tener datos fundamentales estructurados en esta construcción de base de datos correcta. Después se puede rellenar, adaptar, agregar cosas para que, creo que este es el capítulo 3b, el segundo subcapítulo sobre arquitectura de datos, formatos de datos, etcétera. Yo creo que ese es el más importante. Gracias, Anet, lo podemos marcar como que el 3b es en el que se deben de concentrar. Muy bien, muchas gracias por esta respuesta tan concisa a mi pregunta. Gracias, Anet.